Me dijeron que si os quería contar un cuento. ¿Os gustan los cuentos? ¿Os gustan los cuentos? Pues entonces, este se va a titular Tengo una abuela. Claro, porque yo ya soy una abuela también. No me veis los pelos blancos. Porque cuando un niño va creciendo, es mamá, es papá, y después llega a ser abuela y abuelo. ¿Veis? Un abuelo y una abuela. Y los pelos, yo no sé por qué, pero se pone blanco. Sí, pois. Se pone blanco. Pois. Hai moitos novos que xa o teñen blanco. De un niño como vosotros, un niño, una niña, que vivía en una casita muy bonita, que tenía un jardín con muchas flores, como tenéis casi todos. ¿Verdad que casi todos tenéis una huerta que tiene plantadas flores y árboles? ¿A que sí? Sí, porque sois unos niños con mucha suerte, que tenéis eso. Otros niños no tienen, ¿sabéis? No tienen un jardín, ni tienen flores, ni tienen árboles, pero vosotros sí. Yo no. ¿No tienes árboles? Yo tampoco. ¿Y no tienes flores? En unas plantas. Yo tampoco tengo, pero en casa de mi abuela sí. Claro. Bueno, pues mira, yo os voy a contar la vida de un niño, lo que hacía un niño en una casa, en su casa. El niño se llamaba Juan. ¿Hay algún Juan aquí? ¿Hay un niño que se llame Juan? Yo tengo una vez que se llama Juan. Y yo un padre que se llama Juan Ramón. Yo conozco a Se llamaba Juan, el niño que os voy a contar esta historia. Y tenía 7 años. 7 años. mi primo tiene más como mi primo. 7 años. Venía en una casa. Venía al colegio. Era un niño que venía a este colegio. Y venía en autobús. Aquí muchos niños vienen en autobús también. Este niño despertaba, estaba dormidito, pero ya se despertaba, y entonces decía, no oigo a la abuela, tengo que ir a su habitación, a ver, ¿por qué no la oigo? Entonces llegaba y la encontraba así en la cama, despierta, pero la encontraba así en la cama, metidita en la cama aún, con las sábanas, con la mantita toda abrigada. Y entonces le decía, abuela, tienes que levantarte, que ya es hora de levantarte. Y entonces, pues, el niño, que era su nieto, ¿sabéis? Era su nieto, le decía, espera, que te voy a coger las zapatillas y te voy a coger tu ropa en el armario. Y ya te las traigo para aquí y te vistes, abuela, que ya es la hora de levantarse. Que la abuela tenía así, se olvidaba de muchas cosas y hasta se olvidaba de que tenía que levantarse de la cama y no vestirse. Entonces este niño, ¿cómo se llamaba el niño? Pues entonces este niño iba al armario, abría las puertas del armario y allí tenía toda la ropa la abuela colgadita entonces le daba las zapatillas, le daba la ropita para ponerse, la braga, la camisita, las medias, el vestido, la chaqueta, le daba todo y ella se iba
daba cuenta de que tenía que levantarse ni que tenía que vestirse. ¿Por qué? Porque estaba un poquito enferma. ¿Y sabéis de qué estaba enferma? Una enfermedad que se va sin la memoria. Y no se acuerda de lo que tiene que hacer. Y eso se llama Alzheimer. Qué palabra más rara, ¿verdad? Alzheimer. Y entonces, con esa enfermedad, había que ayudarla, porque ella no se acordaba de lo que tenía que hacer. Entonces, mirad, a ver, yo no sé si lo estáis viendo, ¿veis? Le lleva las zapatillas, abrió ya el armario, se está vistiendo. Y le dice, algunos niños de los que hay aquí saben leer, ¿verdad que sí? Sí. Claro, pues leer conmigo. Buenos porque ella era la abuela, pues el niño era el nieto. Y se pusieron muy contentos. La abuela le decía, el niño le decía, ay, abuela, anímate, que soy Juan, te quiero mucho y tengo muchas ganas de abrazarte. Pues mirad, la está abrazando, ¿lo veis en la pantalla? Y ya la tiene calzadita, ya le puso las zapatillas, ya le dio las gafas para ponerse, ya la vistió. Era muy cariñoso con su abuela, porque vosotros sois cariñosos también con la abuela. Aquí le dais así un beso muchas veces. ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces vamos a seguir la historia. Le dijo, el niño pensó, el nieto pensó, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el nieto? Pues entonces dice Juan, dice, abuela, tengo una idea. Vamos a apuntar en una hoja de papel todo lo que tienes que hacer, para que no se te olvide nada. En casa también a veces, ¿verdad? Mamá y papá apuntan en un papel todo lo que tienen que ir a comprar al súper, ¿verdad que sí? Pues este niño era para que su abuela no se olvidara de hacer todos los trabajos que tenía que hacer y además hacerlos bien. Te hago un regalo, le dice, que servirá para que todo sea más sencillo. ¿Sabéis cuál era el regalo? Una libreta y un lápiz para ir escribiendo todo lo que tenía que comprar y lo que tenía que hacer.